Nacional Anticorrupción, querido amigo Germán Rodas. Querido Germán, ¿ya lo tenemos? Sí. Querido Germán, Sí, mi doctor Germán, gusto de saludarlo, es Eduardo Mendoza Paladines. Qué gusto de verlo y saludarlo. Gracias por estar aquí en I99. Como usted sabe, porque todo nuestro grupo, igual que la comisión, trabaja siempre con la misma línea, como lo hemos hecho en todas las actividades de la vida. Y la Comisión Nacional Anticorrupción ha hecho antes, en su web, ahora con usted, y hará un gran papel. Pero tengo una pregunta, Germán, usted que es mi amigo y sabe que trabajamos con Julio César en cosas importantes, y es una pregunta que no es política, porque no va a tener que, o no viene desde el punto de vista político, sino técnico. He visto que usted comenta, con mucha razón, que muchos de los contratos se han hecho para los temas eléctricos, se han hecho más o menos que con invitación privada, que no han seguido las formalidades que exige la ley de contratación pública y la ley. Pero mi pregunta es, mi querido Germán, ¿qué hacemos cuando tenemos apagones de 12, 8 horas? Esto lo he tenido en la cabeza desde la semana antepasada por preguntarle, porque he visto lo que escribe, estamos en un chat juntos, que está Javier también, Segarra. ¿Qué hacemos? ¿Qué sugiere usted para que todo sea transparente, pero a su vez rápido? Porque usted sabe que el Estado lo demora todo, ¿no? Hay gente interesada adentro, que no se den las cosas por temas políticos. Entonces, quisiera su criterio de un hombre serio, de un hombre inteligente y que está en la comisión como presidente coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un gusto estar en el programa. Gracias por la invitación y un placer siempre concurrir a este espacio. Usted tiene toda la razón. Todo el país, todos estamos perurgidos en buscar una salida al drama de la ausencia de energía eléctrica. Desde luego que sí. En todo caso, en algún momento la Comisión Nacional Anticorrupción lo dijo, que este drama no sea el espacio o el mecanismo o el instrumento para que las cosas se hagan mal o para que se aprovechen por parte de alguien el asaltar recursos del pueblo ecuatoriano. Primero eso, y en segundo lugar, creo que la voz de la Comisión lo que hace es alertar. No hace sino decir a quien corresponde, las autoridades del SELEC básicamente, hagan bien las cosas. Nosotros no tenemos ninguna relación con el poder de turno, ni con el que venga, ni con los que se han ido. Nosotros tenemos una posición de la ciudadanía de mirar las cosas, de hacer contraloría social y alertar sin generar escándalos ni mediatismos. Pero, por ejemplo, cuando hemos conocido que los contratos que se hacían a las empresas o se hicieron a las empresas como Progen y a la empresa uruguaya, que ese rato se me va el nombre. No hay problema, no, tranquilo. La empresa se llama Austral. Conocíamos primero que la empresa Austral se conforma hace 3 años, con un capital de $4.000. Está trayendo los generadores eléctricos desde el Líbano, una zona en conflicto, y evidentemente no ha presentado, como le correspondía hacerlo, el certificado de garantía de la empresa que produjo los motores, que es una empresa alemana. Lo mismo en el caso de Progen. Tenía que presentar los certificados de garantía de la empresa norteamericana que los produjo. Progen dice que ellos mismos producen estos motores. Eso no es cierto, eso es falso. Estas son alertas. No quiere decir que no lo hagan, ni quiere decir que estamos complacidos que mientras más oscuridad las cosas cambien, a lo mejor un fenómeno político electoral. Eso no nos interesa. Nos interesa que las cosas se hagan bien, porque posiblemente en 2, 3 años estaremos lamentándonos de cosas que no funcionaron. Hemos dicho también cómo fue posible que viniera la barcaza sin ninguna contratación previa. Y esto lo dijo el ministro Luque en un programa de televisión, en un programa hace mucho tiempo. Dijo que venía la empresa bajo su propia responsabilidad. Nadie hace un viaje con la barcaza para ver si es que le dan o no el contrato. Ya venían escogidos a dedo. ¿Quién lo escogió así?
son cosas que hay que averiguarlas. Pero en el fondo lo que nos interesa es, como usted acaba de decir, la salida rápido de este conflicto, que es un conflicto de años por la Sí, señor. irresponsabilidad de los regímenes anteriores, pero el régimen actual no puede precipitar las cosas sin una planificación adecuada, porque se generan este tipo de tropiezos y de problemas. Esa es la voz de la Contraloría Social. No es torpedear una acción que debe ser de manera inmediata atendida para beneficio del país, del sistema productivo, de los ecuatorianos en general. Es una forma de decir, háganlo bien. Ok, Porque nos quedamos con las preocupaciones que son mucho más de fondo en el sentido claro. de que los dineros del país hay que cuidarlos y a las empresas exigirles. Y por eso decíamos también, cóbrenles la multa si se demoran, Sí, si se señor. atrasan. Sí, señor. Cosas como aquellas, actúen con prontitud, tienen los contratos firmados para aquello. No, no tenemos. Ahora he escuchado ayer exactamente a la ministra Manzano que quizás con las alertas puestas por nosotros se han mejorado Qué bueno. los nuevos contratos que se están haciendo. Esa es nuestra voz. Qué bueno. Simplemente que se mejoren las cosas, de tal manera que no hay un ánimo de otra Me naturaleza. queda absolutamente claro y lo felicito. Por eso era la pregunta, me la captó exactamente. Y si faltan algunos temas, hay que formalizarlo, ¿no? Hay que hacer lo que hay que hacer para que sea rápido, y legal y formal. Lo entendí perfectamente. Jaime Velázquez, mi querido Germán, sigue con la entrevista. Jaime, por favor. Gracias, Gracias, Germán. Eduardo. Germán, bienvenido. La verdad es que muchas veces sí, las funciones de un ente como el suyo, de corrupción, es buscar justamente alternativas que permitan con rapidez, agilidad y sobre todo con transparencia llegar a un acuerdo para solucionar un problema específico en el Ecuador. Pero si uno analiza un poquito más la posición específicamente de un funcionario público que tiene que tomar una decisión con respecto a un problema o una crisis, es bien complicado, Germán. Y realmente lo digo no por defender al gobierno, no por defender a nadie, sino que creo que efectivamente las condiciones para contratar en el Ecuador son sumamente difíciles de hacer. Inclusive hay momentos en que la empresa privada ni siquiera quiere participar por los pagos, por todo ese tipo de cosas. Entonces, no hay soluciones. ¿Hay alguien, usted cree que pueden dar algún tema de solucionar justamente lo que impide que sea más ágil la contratación pública de una forma transparente y honesta? Le pregunto esto por todos los temas que estamos hablando. Gracias, Jaime. Un saludo cordial. En realidad, usted lo acaba de señalar, a veces las cosas se empantanan precisamente porque el sistema de contratación pública se diluye en una burocracia inadecuada. Pero el sistema de contratación pública también tiene que pasar por mecanismos de control. Para eso está la Contraloría, los organismos de control. Y también se nos duermen los organismos de control. Y claro, lo que nosotros hacemos por iniciativa y voluntad ciudadana, ustedes saben más que nadie que esta comisión no tiene ni recursos, ni públicos, ni privados, ni oficinas, sino lo que tiene es una voluntad de que las cosas salgan bien, porque hay que ahorrar dinero al país. En esta tragedia hay que ahorrarle dinero para salud, para educación, para vivienda. Pensar en un proyecto de Estado, no en un proyecto a corto plazo, que hoy un presidente hace algo, el siguiente puede modificar todo. Pensar en cosas de largo aliento y en materia de contratación pública yo creo que es indispensable hacer reformas que permitan que las cosas favorezcan en este tipo de emergencias rápidas, pero no por rápidas mal hechas, porque usted no puede traerle a una empresa que tiene 3 años de vida con capital de $4.000, que trae del Líbano los aparatos y que aquí tiene que llegar para hacer modificaciones, porque la energía eléctrica de allá es distinta a la de aquí, hay que hacer un proceso de cambio de sistemas, de tal manera que esas cosas son las que había que mirarlas o la barcaza traída a dedo, dicho por el propio ministro, porque no se trata de afectar a nadie, sino dicho por él. Yo creo que es un error del ministro, pues eso es todo. Y a lo mejor por la desesperación de la crisis. ¿Por qué no se tomaron las previsiones del caso ahora? ¿Por qué no se tomaron los correctivos hace años? Porque Pues, también hay grupos que están años allí.
Mire, jefe, yo le voy a decir una cosa. Allí hay un personaje al que nosotros le denunciamos en la época de Moreno, que desde ese entonces manejaba Selec, instalado allí, rota, unas veces dirige, otras veces asesor, otras veces es ayudante, vuelve al espacio del Selec. Son estas gentes que sacan provecho y beneficio y que perturban la acción gubernamental. Entonces, qué deberían hacer? Prescindir de estos famosos técnicos en Pero es que, función de los intereses nacionales. hermano, usted conoce que prescindir de las personas es complicado también para votar. O sea, yo entiendo su posición, créame, y soy uno de los primeros en que lo defiende, pero realmente la función pública es complicada, ¿no? Y lo que le iba a decir es, ¿por qué en vez que la Contraloría se haga un control posterior, haga un control previo para que justamente haga un asesoramiento que está contratando? Porque más allá de que obviamente pueden hacerlo malo por equivocación, no digamos voluntaria, sino involuntaria, por la crisis, como usted lo señala, lo que sí sería bueno es que la Contraloría cambie su papel. O sea, hay Contraloría en todas las entidades públicas, pero lo único que hacen es, después de que se hizo la contratación, luego un cierto tiempo viene la responsabilidad y creen que esa es la mejor manera de sancionar al responsable. Probablemente el responsable no tiene ni los recursos para devolverlos al Estado. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué no cambiar este tipo de cosas? Que ahí está la solución, es decir, Contraloría debería ser asesorar a los que contratan para que no cometan esos errores, pues, mi querido Germán. ¿No le parece? Totalmente de acuerdo, porque la Contraloría no debe actuar sobre la leche derramada, pues. Es Correcto. evidente. Debe actuar como un mecanismo preventivo. Es una especie de médico que le dice, esto te va a hacer daño, no consumas. Pero Ujú. no podemos esperar que se enferme el paciente, que esté de moribundo para buscar el medicamento. Una de las graves circunstancias ha sido que a la Contraloría se le pone simple y llanamente para que al final haga la acción de Contraloría. Y vienen las actividades de Contraloría y persiguen a quien se ha llevado los 5 esferográficos, la computadora, etcétera. Y los grandes conflictos se quedan olvidados. Eso también es la verdad. De tal manera que fue hay dos tipos de Contralorías. Yo quiero decirlo eso categóricamente. Esta Contraloría que tiene una inercia, que se demora, que las cosas van mal porque la ley no le permite, o lo que hacen otros regímenes, lo hicieron en las décadas anteriores, tener un contralor propio que todo dice que todo es perfecto, que todo es una maravilla, y que luego va a Miami y nos demuestra que ha sido el jefe de la mafia. Entonces, yo creo que frente a esas realidades hay que actuar. La voz de la sociedad es de alertar las circunstancias, no de escandalizar y menos de usar estos asuntos para fenómenos mediáticos o para campañas electorales. La ventaja de la comisión es que ninguno de nosotros somos candidato a nada, ninguno de nosotros tenemos una visión político-electoral en este momento, podemos tener una actitud ideológica y doctrinaria, que de hecho la tenemos, pero nada más. Pero la ciudadanía lo que hace es levantar la voz, porque vivimos el drama de la pandemia y en el drama de la pandemia hasta las fundas de los cadáveres tenían sobreprecio. Totalmente de Entonces, acuerdo. no se puede repetir aquello porque hay empleados que lo aprovechan, hay funcionarios que lo aprovechan. Desde luego que sí. Por eso es que la lucha de la Comisión Anticorrupción y la lucha anticorrupción es una lucha para alertarle al poder, pero al propio tiempo es una acción que está distante y totalmente independiente del poder, totalmente independiente. Porque créanme que le voy a exagerar así. Si usted estuviese o Eduardo estuviesen dirigiendo algo, la amistad, el afecto, la consideración quedan en un segundo plano por las necesidades y los valores éticos que representamos. Eso hizo Correcto. Eduardo cuando estuvo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ujú. Nada más, es decir, poner normas, poner reglas y bueno, caiga quien caiga, ¿no es cierto? Porque no hay perfectos, Correcto. no hay gobiernos perfectos. Si hubiera gobiernos perfectos, no estaríamos en esta tarea y estaríamos más tranquilos cumpliendo nuestras labores académicas, a lo mejor. Esa es la verdad. Al doctor Germán Rodas Chávez, queremos agradecerle por su tiempo. Un placer haber estado con usted y pues obviamente darle la bienvenida cuando usted desee en este micrófono. Y esperemos que las soluciones que se presenten desde la ciudadanía se acojan por el gobierno. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, mi Yo querido les pido por la Germán. invitación, un saludo cordial, un Para usted abrazo a también, todos. Germán, gusto de saludarlo. Gracias a usted, Un Germán. gusto. Nos hablamos, Buenos un días. abrazo. Muy bien. Indicamos que ya está con nosotros Andrea González, querida. Vamos, seguimos, muy bien. Candidata presidencial, pero sobre todo nuestra